Bueno, buenas tardes. Bienvenido Daniel, nuestro invitado, Daniel Millas de Leol, y bienvenido a todos los colegas que se han inscrito a esta actividad, que la estamos realizando en el marco preparatorio a nuestras jornadas que se van a realizar en Bogotá, las 14ª jornadas de la ANEL en la ciudad de Bogotá, el 1, 2 y 3 de noviembre. Y así que le propusimos este tema a Daniel, que generosamente se ha ofrecido. Antes que nada, quiero presentarlo muy formalmente. Daniel Millas es doctor en psicología clínica, analista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, AME, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, ICDEBA, docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín, ICDEBA UNSAM, corresponsable del Observatorio de Violencia y las Mujeres en Latinoamérica, EOL-PAPOL, miembro de la Junta Ejecutiva del Instituto Oscar Mazota y OM3, coordinador del Hospital de Día del Hospital Álvarez entre 1989 y 2022, Sí, autor del libro Psicoanálisis pensado desde la psicosis, así como muchos textos y otros artículos en revistas del MP. Él nos ha propuesto el siguiente tema: lo que enseñan la psicosis sobre el cuerpo y la interpretación. Antes de darle la palabra a Daniel, se la doy a Javier. Javier, adelante. muchas gracias, Ángela. Habría que agregar ahí que es un prolífico bajista también, perdón, baterista de música. Bueno, yo quería agradecer primero a la ANEL por prestarnos el Zoom, porque en principio esta actividad la íbamos a hacer desde el Zoom de Lima, pero dada la acogida de más de 200 personas inscritas, lo estamos haciendo con el Zoom de la ANEL, así que queremos agradecerles esa gentileza. Quería también aprovechar para agradecer el fantástico trabajo que durante todo este año, estos 2 años, ha hecho la comisión que de alguna manera organizo, donde están Jimena Rivas, Kira Hamann, Javier Núñez, eh, Benja Clibus y Renato de la Cruz, que han hecho un lindo trabajo. Hemos hecho este trabajo todo este tiempo orientados por el tema que nos propuso las jornadas que vamos a trabajar, que son los cuerpos en la psicosis. Y con Jimena pensábamos qué actividad casi de cierre, estamos ya casi con un pie en Bogotá. Y entonces Jimena tuvo la fantástica idea de invitar a Daniel, a quien agradecemos también la gentileza y el entusiasmo con que ha eh, aceptado nuestra invitación. Em, entonces, bueno, el día de hoy él va a compartir con nosotros algunas elaboraciones que ha preparado para este encuentro, y luego vamos a conversar alrededor de brevemente alrededor de un caso clínico que Jimena ha propuesto. Y por supuesto, como siempre, lo que más nos interesa, nos anima, es poder generar una conversación entre todos, ¿eh? Entonces, Daniel, por favor. Bueno, ok. Buenas tardes en principio a todos. Es un gusto participar de esta experiencia de trabajo con ustedes y agradezco la invitación a la biblioteca. Y efectivamente, le he puesto como título a la exposición de hoy lo que enseñan la psicosis sobre el cuerpo y la interpretación. Y está desarrollado en 3 puntos. El primero, el cuerpo en psicoanálisis. Y digamos para comenzar, que la concepción del cuerpo en el psicoanálisis es correlativa a la composición que nos hacemos del síntoma, del inconsciente y de lo que constituye la operación analítica propiamente dicha, es decir, la interpretación. La interpretación analítica tiene como mira la relación existente entre el decir y el cuerpo, o sea, aquello que en la clínica psicoanalítica, siguiendo a Freud, denominamos pulsiones. Es importante tener en cuenta 2 cuestiones fundamentales en el abordaje que hace Freud al respecto. La primera es que Freud considera
que los trastornos del lenguaje en la psicosis tienen como relato un problema libidinal. Esta orientación es la que va a desarrollar luego Lacan a partir del estudio de las relaciones entre el significante y el goce. La segunda es que sirve del abordaje de la psicosis como una área de estudio para pensar el funcionamiento del aparato psíquico y los modos de intervención posibles en la práctica analítica. Así lo señala, por ejemplo, en 1914, en Introducción al Narcisismo, cuando afirma que la demencia precoz y la paranoia permiten desentrañar la psicología del yo, así como la distribución y la localización de la libido. Un año después, en su artículo Lo inconsciente, Freud se refiere a los trastornos del lenguaje en la esquizofrenia, señalando la peculiar desorganización sintáctica de las frases, como también una tendencia que existe a la dispersión asociativa y al amaneramiento lingüístico. Si Freud emplea el análisis gramatical para dar cuenta de los avatares libidinales del sujeto, es porque lo que está en juego tampoco tiene nada que ver con una noción de instinto. El circuito pulsional encuentra en el cuerpo el comienzo y el final de su recorrido en búsqueda de satisfacción. Lacan nos va a indicar por su parte que si bien el significante, que pertenece al orden simbólico, es un puro formalismo, toma su materia del cuerpo. Nos encontramos en el campo de lo que Lacan va a llamar en el seminario 6 significantización. Se trata del devenir significante del cuerpo. Es una sublimación de la cosa al significante, que tiene como paradigma, en ese momento de su enseñanza, la función atribuida al falo. De este modo, en esa época escribe la pulsión a partir de la demanda y del fantasma como un argumento asimilable a una cadena significante. Pero tenemos también otra perspectiva en la relación entre el lenguaje y el cuerpo, que Lacan desarrolla fundamentalmente en su última enseñanza. Y podemos afirmar que en ella el cuerpo pasa a tener una importancia equivalente a la que tuvo el lenguaje en su primera enseñanza. Se trata de acentuar los efectos de goce que el significante introduce en el cuerpo. Miller propone para situar esta perspectiva el término de corporización. Pero podemos remitirnos a una afirmación de Lacan que está en Radiofonía en 1970. Lacan plantea ahí lo siguiente. Dice, vuelvo en primer lugar al cuerpo de lo simbólico, que de ningún modo hay que entender como metáfora. La prueba es que nada sino él aísla el cuerpo tomado en sentido ingenuo. Es decir, aquel cuyo ser que en él se sostiene no sabe que es el lenguaje el que se lo discierne, hasta el punto que no se constituiría si no pudiera hablar. El primer cuerpo hace que el segundo ahí se incorpore. Vemos que aquí Lacan llama cuerpo simbólico al lenguaje, en la medida en que lo considera como un sistema ordenado por relaciones y leyes internas de funcionamiento. Es entonces su incorporación que el lenguaje le otorga al cuerpo, al sujeto como si fuera un atributo, y que permite asumir una posición desde donde puede decir, yo tengo un cuerpo. Sin embargo, la incorporación del lenguaje como un sistema ordenado se funda en un primer momento lógico en el que tenemos que considerar la intrusión de un significante solo,
por fuera del orden que establece el lenguaje. La intrusión de este uno solo, de este significante solo, produce un desequilibrio en el viviente. Es un encuentro que deja huellas en el cuerpo, y si tomamos la referencia freudiana, podemos designar con el nombre de trauma. Pero se trata del trauma estructural, transclínico, que es propio del ser hablante, y constituye un primer acontecimiento de cuerpo. Los efectos de este trauma estructural insisten, son inasimilables y constituyen el núcleo irreductible de todo síntoma. Sin duda, la psicosis nos enseña acerca de la intrusión de un significante solo. En el momento del desencadenamiento de una gran psicosis, el cuerpo se ve afectado por trastorno libidinal, donde el cuerpo deja de reconocerse como propio. Se lo vive, en cambio, afectado por la imposición de un goce, se lo vive de una manera desregulada y extraña. En la esquizofrenia queda expuesto de un modo descarnado como una falla en la incorporación de lo simbólico tiene como correlato un profundo trastorno en la relación con el cuerpo propio. En el esquizofrénico, los órganos se autonomizan y se desligan del orden que establece el lenguaje. Al no contar el esquizofrénico con el recurso de un discurso establecido, como plantea Lacan, se ve empujado a inventar un artificio que pueda de alguna manera suplir esa función. Podemos entonces afirmar que el cuerpo, al igual que el significante, nos resulta en principio extraño y ajeno. Y es por la función operatoria del nombre del Padre que el sujeto neurótico puede establecer un anudamiento entre el significante, el significado y el goce del cuerpo. Es decir, anudar lo simbólico, lo imaginario y lo real, restableciéndose así de un estado originario en el que lo normal es la cenopatía y la fragmentación corporal. Bien, segundo punto, la interpretación delirante. Continuamos entonces con la afirmación que formulé al inicio, es decir, que la concepción del cuerpo en el psicoanálisis es correlativa a la concepción que tenemos del síntoma, del inconsciente y de lo que constituye la operación analítica propiamente dicha, que es la interpretación. Interpretación es un término que proviene de la clínica de la psicosis. El término de significación personal al que Lacan se refiere en varias oportunidades en su estudio sobre la psicosis, fue elaborado por un psiquiatra que se llamó Clemens Neisser en un trabajo de 1892. Neisser dice que consiste la significación personal en interpretar las representaciones que se ofrecen a la conciencia, al margen de las emociones y sin quererlo, como algo que está especialmente relacionado con su propia persona. Otra referencia de Lacan la constituye un trabajo de 1909 de los psiquiatras Serier y Capgras, que se llama Locuras razonantes, el delirio de interpretación, donde se refieren al denominado delirio de significación personal. Ellos describen la paulatina transformación del mundo exterior en la que todo pasa a tener una explicación que está referida al paciente. Nada es natural. Todo resulta extraño y debe ser interpretado. Y si no encuentra una explicación, ese mismo hecho tiene que ser interpretado. Uno de sus pacientes afirma:
un paciente. Comprendo lo que nadie comprende. Es el mundo al revés. Es un mundo de sobreentendidos. Qué enorme comedia. Cómo cada uno desempeña bien su papel. Hay que tener la cabeza bien puesta para no volverse loco. Hasta acá la cita. Y hay algo muy importante a tener en cuenta en el testimonio de este paciente, que es que el psicótico comprende lo que nadie comprende. En su escrito de una cuestión preliminar, Lacan nos describe en términos de ruptura de la cadena significante la experiencia enigmática de la psicosis. Dice Lacan, se trata de un efecto del significante, por cuanto su grado de certidumbre es un grado segundo, significación de significación, toma un peso proporcional al vacío enigmático que se presenta primero en el lugar de la significación misma. Es decir, en un primer momento surge el enigma ante el encuentro con un vacío de significación. No se sabe qué significa eso. Es un momento de perplejidad y de indeterminación angustiante. Pero en un segundo momento surge la certeza, que es proporcional a ese vacío inicial. Esto quiere decir que mientras menos sé qué significa eso, más tengo la certeza de que algo significa. Eso es la significación de significación. Este movimiento, donde se despliega la transformación de un vacío enigmático en una certeza, se establecen las condiciones de la angustia que son propias de la estructura psicótica. Y entonces tenemos una secuencia clínica y lógica en la que tenemos primero el enigma, luego la perplejidad, la angustia y finalmente la certeza. Para dar cuenta de este mecanismo en términos lógicos, Lacan lo que nos dice es que aquello que es folcluido en lo simbólico, la folclusión del nombre del Padre, retorna en lo real. Para entender las consecuencias de esta afirmación, es preciso tener en cuenta que al agujero en lo simbólico, es decir, a la folclusión del nombre del Padre, y al abismo abierto en lo imaginario, es decir, en el campo de la significación, hay que ubicar también una presencia que es real y que Lacan, en su escrito sobre la psicosis, denomina objeto indecible. De manera que la forclusión no es solo no hay nombre del Padre, sino que implica la intrusión de un goce que es vivido en el cuerpo como extraño. Este objeto, que Lacan llama en esa época objeto indecible, es fundamentalmente un objeto angustiante. Y el tratamiento que pueda llegar a realizar cada sujeto dará cuenta de los modos, de los artificios que encuentra para lograr domesticarlo. Pero fíjense que todo este movimiento concierne a la ruptura de la relación que mantiene el sujeto con la cadena significante, con el encuentro con un significante solo, que está desarticulado de su relación con un S2. Hay que recordar que el lenguaje, como un sistema ordenado de relaciones, nos referimos antes, tiene como condición fundamental una articulación significante mínima. Esta matriz mínima es la articulación entre un S1 y un S2. Por eso es muy importante entender que la certeza no implica una demostración, no resulta de una elaboración delirante. La certeza no se deduce. La certeza es una experiencia de goce vivida en el cuerpo por la imposición del significante solo y por lo tanto separada, vaciada
de un sentido articulado. Entonces, primero se impone la certeza y luego, como ya lo afirmaba el maestro en psiquiatría de Lacan, Gaëtan de Clerambault, luego puede generarse o no la búsqueda de sentido como una superestructura, el intento de justificación, aquello, a través de aquello que llamamos un delirio. Por este motivo, la certeza es inconmovible por la razón, por las pruebas de la realidad y por el sentido común. El sujeto puede dudar de algunas de sus elaboraciones, las podrá llegar a cambiar, pero su certeza constituye un axioma que en tanto tal no se va a modificar. En la paranoia, son los propios sujetos quienes interpretan y reformulan el sentido. Ellos no esperan comprensión, sino, en todo caso, reconocimiento. A partir de que tienen la certeza que, tal como lo manifestaba el paciente que mencioné antes, comprenden lo que nadie comprende. Lacan, en el seminario 3, seminario sobre la psicosis, afirma que para un analista no comprender es una lección primordial. Una lección, además, agrega que es muy difícil de aprender, porque toca aquello que todos tenemos de delirantes. La comprensión, dice Lacan, ya en aquella época, es solo un espejismo. La certeza del psicótico entonces responde a la imposición del significante solo desencadenado. El delirio, llevando la marca de esa intrusión, se ordena en una lógica propia. Se trata entonces de avenirse a esa lógica y no de comprender las significaciones delirantes. Una paciente paranoica que tuve la oportunidad de entrevistar en una presentación de enfermos me dejó una enseñanza inolvidable. En la entrevista, luego de denunciar al marido y a todos aquellos que la dañaban muy cruelmente, se despidió de mí expresando: gracias por escucharme. Pude decir mi verdad y la verdad triunfó. Y me impactó en su testimonio el empuje feroz de esa verdad que triunfaba sobre cualquier semblante que viniera a cuestionarla. Su verdad era la máscara de un goce desregulado que desde su irrupción le devastaba la vida. Si no se trata de comprender, ni de buscar la rectificación del delirio a una realidad colectiva, ¿cómo orientarnos en dirección de la cura del sujeto psicótico? En la conversación de Arcayón, Miller afirma que tal como generalizamos la forclusión, es preciso generalizar el nombre del Padre. Y para este fin propone el término de punto de basta. El punto de basta generaliza el nombre del Padre y lo caracteriza como un aparato que hilvana y que engancha. De manera que Miller propone una fórmula muy simple. Punto de basta, sí o no. Y se acentúa entonces el carácter pragmático de la práctica analítica. Es decir, cómo podemos hacer para evitarle al sujeto nuevas crisis y desencadenamientos. Se toma entonces una nueva perspectiva para pensar el lugar del analista en la dirección de la cura. La función secretario del alienado, establecida por Lacan, implica una posición que tiene en cuenta que un delirio resulta eficaz para la estabilización cuando encuentra su punto de detención, es decir, cuando el sujeto deja de delirar. El analista, entonces, dirige sus intervenciones en las medidas que
éstas permitan el abrochamiento entre el sentido y el goce, deteniendo el trabajo impuesto de interpretación delirante. Se trata entonces de una perspectiva pragmática, que además no hace del delirio la única vía posible y necesaria para una estabilización. Asimismo, lo que eventualmente opera como punto de basta introduce una dimensión temporal, es decir, que no podemos prever durante cuánto tiempo ese recurso de suplencia va a cumplir con su función. Bien, vamos al tercer punto, la interpretación analítica. Si el psicoanálisis se diferencia de un delirio psicótico, es justamente porque la operación analítica apunta a una separación entre el goce y la verdad. Va a decir Lacan, en su última enseñanza, que el espejismo de la verdad no tiene otro término que la satisfacción que marca el fin del análisis. Nuevamente el término espejismo, ¿no? Al comienzo el espejismo de la comprensión, ahora, muchos años después, el espejismo de la verdad. No se trata entonces, como afirmaba la paciente de la presentación de enfermos, del triunfo de la verdad, sino de su reducción a su condición de semblante, de su mutación a una satisfacción que opera como un punto de basta conclusivo. Un análisis demuestra justamente que no hay una verdad del goce, que la verdad forma pareja con el sentido y que ambos encuentran en el goce su referencia. La cuestión apunta entonces a la resonancia que por medio de la palabra es capaz de acoger aquello que de la pulsión le hace límite al sentido. Lacan introduce muy tempranamente lo indecible en el lenguaje y la interpretación analítica, por ejemplo en la dirección de la cura, es abordada como un decir alusivo que trata de cernir ese indecible. Es decir, que a diferencia del psicótico, en el discurso analítico no todo es interpretable. Hay un indecible que vehiculiza la palabra, pero que solo se puede cernir a través de la palabra. Por ese motivo, porque hay un indecible que vehiculiza la palabra, Lacan estableció una exigencia de certeza en la clínica. Pero la certeza en juego, en la práctica analítica, podríamos decir, la certeza analítica, no es tampoco una conclusión que se desprende de premisas, como si fuera una demostración matemática que se puede enseñar. La certeza implica un salto respecto de las deducciones y por lo tanto tiene algo que es arbitrario y aleatorio. Dice Lacan al respecto. Necesitamos la certeza, porque sólo ella se puede transmitir al demostrarse. Fíjense, tenemos una secuencia lógica precisa también acá. Certeza, transmisión y demostración. Y es efectivamente bajo esta lógica que se inscribe el acto analítico en tanto tal. Porque la interpretación se inscribe bajo una contingencia sin estar asegurada por un saber previsible. Nunca podemos saber los alcances de la interpretación. Por eso la interpretación se funda en el acto de interpretar. Este es el rasgo fundamental de la interpretación lacaniana. Va en contra del sentido. Y es justamente lo que la diferencia de la interpretación del ite. Desde una perspectiva podemos decir que el trabajo de elaboración en el análisis tiene la estructura de un delirio, el delirio edípico. Sin embargo, el horizonte de la cura analítica no es la revelación de una verdad toda, final y definitiva, sino ubicar el nudo mismo de lo ininterpretable,
de aquello que no tiene sentido ni tiene una inscripción simbólica en el otro. Si hacemos un contrapunto, podemos decir que el paranoico tiene la certeza de que todo es simbolizable, que todo tiene un sentido, y él mismo encarna la garantía de una verdad absoluta y definitiva. La certeza analítica, en cambio, se sostiene en la imposibilidad de constituir un todo. Es la certeza que surge en la experiencia analítica ante la constatación de un real que escapa al sentido. Fue tomando esta referencia que en 1996 Miller proponía que la interpretación analítica tenía que tener la estructura del fenómeno elemental, es decir, tomar la interpretación por su reverso, oponiendo a la vía de elaboración la de la perplejidad. Esto para el análisis del neurótico. De retener el S2, decía Miller, para reconducir al sujeto a los significantes elementales, a los unos solos, a partir de los cuales ha delirado en su neurosis. Es decir, aislar el goce, separarlo del orden significante y de la dimensión de la verdad. Dicho en otros términos, sentir el nudo de lo ininterpretable. De manera que en la experiencia analítica del sujeto neurótico, la elaboración de saber en la cura se vale del inconsciente delirante, pero en la medida en que apunta a su destitución. Lo que se va a demostrar por este trabajo, que llamamos construcción del fantasma fundamental, es el sinsentido del goce del síntoma. Más allá de todas las historias que el sujeto se cuenta para intentar explicarlo. Por ese motivo, Lacan se refiere al arte de Joyce en su seminario El Symptôme. A él le interesa señalar a Lacan que no se lee Finnegan's Wake para seguir una historia, porque en una historia nos atrapa el sentido de la trama, es decir, que al leer gozamos del sentido. En estos casos el escrito se puede igualar a la palabra, ser su representación gráfica, un vehículo del sentido común. Por el contrario, cuando en la práctica analítica se enfatiza la función del escrito como no para leer, se destaca su disyunción respecto de la palabra hablada. Esto implica una violencia al sentido común, un forzamiento no solo del uso convencional de las palabras, sino incluso, como en el caso de Joy, hasta de su forma escrita misma. A su vez, Finnegan's Wake tiene cierta afinidad con la poesía, porque multiplica las resonancias de las palabras, vaciándolas de un sentido que sea claro y unívoco. Bien, para finalizar y poder conversar un poco, algunas consecuencias de lo que he desarrollado para la práctica crítica. Primero, el síntoma, en tanto constituye un acontecimiento del cuerpo, conlleva el modo de gozar de cada uno, alojando un indecible, un resto absoluto imposible de simbolizar. Segundo punto, si bien la interpretación analítica no es una hermenéutica ni una donación de sentido, no hay análisis posible sin pasar por el sentido. La eficacia de la operación analítica nos remite a cómo servirse del sentido para cernir la singularidad de goce del sujeto. Y tercer punto, la interpretación requiere que el analista, sostenido en el lugar del sinsentido, aporte el cuerpo y represente el acontecimiento corporal, el semblante del traumatismo. Ahora bien, ¿qué disposición se requiere para volverse el agente de una operación de este tipo? Por lo tanto, como se puede ver, el tema de la formación analítica resulta para nosotros un tema ineludible. Bien,
me detengo en este punto para que podamos conversar. Muchas gracias, Daniel. Em, Ha sido como muy interesante, muy enriquecedor. Invitamos a las personas de la sala, tengan alguna pregunta, comentario, que quieran hacer una intervención. Pueden levantar la mano, ya lo saben, y entonces los escuchamos. Uno por uno, por favor. Sí, sí, yo puedo ir introduciendo una cosa, Daniel, porque hace poco, para uno de los boletines de la jornada que están haciendo, se abrió una pregunta siguiendo lo que Miller plantea en Embrollos del Cuerpo, en esta conversación, respecto de la permanencia de algunos fenómenos de cuerpo como parte de la solución de los sujetos en la lógica de un santón. Y entonces se pensaba respecto de la permanencia. Tú has mencionado un poco de pasada, digamos, algo de las soluciones y su duración, digamos que no siempre es de permanente ni la misma, ¿no es cierto? Hay algo de esas soluciones que sobre todo en la psicosis se van encontrando que son perentorias, digamos, ¿no? ¿Puedes elaborar o decir algo de esto, de la temporalidad de las soluciones? Sí, como planteaba en algún momento de lo que dije, se trata en todo caso de qué manera la irrupción en el momento de un desencadenamiento, de esa experiencia de goce que es vivida así, intrusiva, que fragmenta el cuerpo, que hace perder la atribución subjetiva respecto de la palabra, sujeto que tiene alucinaciones, tiene el sentimiento de que no es él el que enuncia esas cadenas significantes, que hay algo que se le ha metido de alguna manera, que es algo intrusivo. Y por lo general, ya sea por la vía del delirio o por otro artificio, de lo que se trata es de cómo se logra un consentimiento a esa irrupción como condición fundamental para lograr de alguna manera domesticarlo. Schreber tiene siempre experiencias de exceso de goce en el cuerpo, pero hay un momento fundamental que es la aceptación. Él asume un sacrificio y logra una posición subjetiva de donde el goce, que en una primera época le resultaba intrusivo, mortificante, se transforma en algo que él asume, que se liga a una identificación, ser la mujer de Dios, y que le permite soportarlo e incluso disfrutarlo. Hay momentos donde él se siente invadido por una voluptuosidad que le resulta agradable. Siempre la estabilización es un abrochamiento que hace de ese goce intrusivo en un consentimiento que le permite vivirlo de una manera de la cual se apropia. Ujú, Esto se ujú, ve de un modo muy simple en las esquizofrenias, por ejemplo, donde, por ejemplo, una alucinación, que al principio es intrusiva, luego se la puede vivir como un mensaje divino, por ejemplo, y entonces el sujeto se siente acompañado, el objeto indecible se vuelve una compañía que le resulta muy importante y que lo puede llegar a orientar en la vida. y es muy interesante porque en ese punto, cuando efectivamente Schreber consigue ese significante que Lacan puede nombrar la puesta a punto del delirio, ¿no? Algo como la puesta a punto del delirio. La puesta al Delirio, punto porque termina el delirio, deja exactamente. él alcanza una zona donde se estabiliza, se logra un punto de basta, como decía, significado, significante y goce se ordenan. Entonces ese significante de la mujer pasa a ser a cumplir la función de un nombre del padre, en su función de abrochamiento. Ujú, ujú, excelente. Daniel, en ¿Alguien ese más? Sí, sentido, Jiménez. o sea, Ya. justo en concatenación con eso, Encuentro en la ese línea. sentido, esos abrochamientos, ¿se puede hablar de esos abrochamientos como sublimación? Porque me, 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 me llamaba la atención en algún momento de lo que conversabas,
llamaste la sublimación de la cosa. No sé si esos abrochamientos pueden Sí, ser vistos así también. es un término de Lacan, está en el seminario 6, El deseo y su interpretación. Habla de significantización al modo en el que el significante negativiza algo del goce. Por eso habla de una sublimación. Mm, Pero es muy interesante porque justamente la psicosis y sus modos de abrochamiento le permiten a Lacan en su última enseñanza tomar una perspectiva distinta de la sublimación. No es mm, como negativización del goce, sino es más bien de domesticación de goce, más la perspectiva joyciana. Ujú. mm, Entonces ya no es necesariamente la sublimación como una negativización de goce, sino la sublimación como un modo de gozar. mm. Ángela y luego Elida, por favor. Bueno, primero agradecerte por este recorrido, Daniel, magnífico, desde el primer Lacan al último Lacan y el valor que va tomando el cuerpo en relación a la interpretación y sobre todo al síntoma. En la medida que el síntoma tuvo otras elaboraciones en Lacan, la importancia del cuerpo, ¿no? Podríamos hablar ahora del cuerpo hablante. Me pareció muy interesante cuando uno tiene un paciente en pleno delirio, la manera en que has aislado, y para mí ha sido muy esclarecedor, cuando siempre decimos, no, uno con la psicosis no comprende, pero sí hay que adherirse a la lógica. Entonces mi pregunta va, adherirnos a la lógica de ese delirio toma un tiempo. ¿Qué valora el tiempo en las sesiones con el paciente que esté en pleno delirio? Entonces, según tu experiencia, ¿qué valor le das al uso del tiempo? Pues yo siempre digo, con los delirios, paciencia, paciencia. Me lo digo a mí, lo digo también cuando superviso, pero me ha parecido muy interesante. Adherirse a una lógica nos toma un tiempo para no caer en el S1, S2, para no Ujú. darle un otro sentido o un sentido que nos parezca menos perturbador. Entonces, si podrías ampliar un poco la idea de qué es adherirse a la lógica del delirio del paciente. Nos interesa para esto fundamentalmente lo que Lacan llama la posición subjetiva, ¿no? Mm, Lacan plantea en una cuestión preliminar avenirse a la posición subjetiva del mm, paciente. La mm, posición subjetiva quiere decir la posición de goce respecto del delirio. Un delirio atraviesa distintos momentos. Seguimos con Schreber, ujú, conversamos con Javier. Hay un primer momento del delirio que toma la forma de una erotomanía mm, mortificante. ujú, Todo es intrusivo, él trata mm, del ira tratando de darle sentido a lo que vive como intrusivo. mm, Y luego hay un momento, luego que se produce la emasculación, es decir, esta ujú, suerte de asunción de una nueva posición subjetiva donde hay un apaciguamiento. mm, Entonces hay momentos, efectivamente, el sujeto delira, pero hay un sufrimiento tremendo alrededor de eso. mm, De alguna manera, la función del analista es cómo de alguna manera puede intervenir tratando de producir un alojamiento bajo transferencia de ese sufrimiento, mm, acompañando, estando presente, estando atento a la manifestación de la angustia, porque la angustia mm, es ese afecto que empuja al acto, y mm, cuando se trata de la psicosis, al pasaje al acto. mm, mm, Son las zonas donde el sujeto puede tener un delirio articulado y todo lo demás, pero tiene una posición subjetiva de un padecimiento enorme, de angustia. así. Son los momentos donde tenemos que elaborar estrategias terapéuticas, trabajar juntos con un psiquiatra, considerar la posibilidad de una internación, etcétera. Mm, 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 Es decir, la psicosis es una lección de humildad, decía Lacan para el analista, porque el mm, poder de la palabra se encuentra mm, muy mm, limitado ahí. mm, Y hay otros momentos donde nos podemos volver un poco más de alojar la elaboración en tanto tal, apuntando a generar puntos de detención, no tener intervenciones que abren enigmas nuevos, mm,
sino más bien puntuaciones que permiten cerrar el sentido. Exactamente. Así es. Algo de la docilidad en ese sentido me parece podría introducirse. Sí, la docilidad a la posición subjetiva, que no es la pasividad del analista, Exacto. ¿no es cierto? Es decir, ser secretario del alienado no es simplemente escuchar y escribir, Mm, es intervenir, mm, es tomar partido en el asunto, es mm, prestar el cuerpo, mm, ¿no? mm. Élida, Sí, A ver, ahora sí, sí. ya me desmuté. Sí, realmente, Daniel, escucharte me hace recordar todas las veces que hemos trabajado contigo y la claridad con que transmites pues todos estos difíciles conceptos y me ha hecho recordar también el punto de basta, que es algo que ya no se habla tanto, no sé, pero que es muy importante porque tiene que ver con un anudamiento y como tú decías, ¿no? Como hilvanar algo y hacer una detención, poner un límite, ¿no? Y además de todo lo que has dicho, que me uno a lo mismo que ha planteado Ángela sobre tu trabajo hoy día, y justo cuando hablas de prestar el cuerpo, eh, nosotros te conocimos en una presentación de enfermos, en un grupo que nos invitaron, ahí estaba Ángela, Fernando, Marita, no sé si Laura, no me acuerdo bien, María Hortensia, y estuvimos escuchando la presentación de enfermos y nos sorprendió el trabajo y tu participación, y de ahí es que después te invitamos a Lima. Y es ahí donde empezó nuestra relación contigo a nivel de todo el trabajo de psicosis, ¿no? Que siempre nos haces también la diferencia con la neurosis. Y a propósito de la presentación de enfermos, te quisiera preguntar cómo se presta el cuerpo del analista en una presentación de enfermos, a pesar de que es una sola entrevista, cómo aporta el cuerpo, cómo está ahí el analista con su cuerpo frente a un paciente en una primera vez y última, ¿no? ¿Qué podrías decirnos? Me has hecho evocar distintos momentos mientras te escuchaba, distintas experiencias. Me faltan, acá tengo agua, el celular, pero me falta un platito con unos, no sé si es un maíz o una cosa que me servían ahí en Lima. ¿Cómo se llama eso? Canchita. Canchita. Chica. Me falta eso en este momento. Este, mientras te escuchaba, pensaba, no me acuerdo bien si fue en Lima, eh, una presentación de enfermos que hicimos allá, no sé si fue ahí, pero de un paciente muy silencioso, un chico muy jovencito, un esquizofrénico muy grave, costaba muchísimo hacerlo hablar y sobre el final logré que dijera que él en determinados momentos veía como una hormiguita iba caminando. ¿Fue ahí? ¿O no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, no sé, entonces si fue en Lima. Fue una presentación de enfermo, una de las más difíciles que me tocó, un paciente absolutamente silencioso. Eh, ¿No es ese paciente que decía no, tú creo que preguntabas, porque eso también ha estado en Lima, en Larco Herrera, en el Hospital Larco Herrera, que es uno grande, estilo francés, no sé, y que tú hablándole, preguntándole, llegaste a que él te dijera poquísimo, pero que dijo que una chica le quitó un cuaderno de su mochila y a partir de ahí ya no se acordaba de nada. Y yo creo que es el mismo chico, no, 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 ¿no? ¿O es otro? ese habló, recuerdo, ese pues habló mucho comparado con este otro. Sí, No, Este otro era sí. un silencio total, no me me Y respondía acuerdo. nada. al final dijo muy bajito esa frase. ¿Fue ahí? ¿Fue en Sí, Lima? sí, sí, En sí, Lima me Ah, recuerdo. bueno, también. sobre el Varias has hecho, final. varias presentaciones en Lima también, sí, pero Sí, pero sobre el final, después de que no Al lograba final. decir nada. Y era importante porque se trataba de que en el servicio de alguna manera se pudiera captar la importancia clínica Pero sobre el final, divinos detalles. lo único que me dijo es que en determinado momento
a él le gustaba sentarse a mirar como una hormiguita seguía a otra hormiguita hasta formar como una especie de fila de hormiguitas y se iban metiendo en un hormiguero. Eso fue todo lo que, bueno, a partir de ahí tuve que armar una construcción de las hormiguitas que iban hasta allá, pero lo esencial del asunto es que luego de estar un tiempo interesado, este paciente tan silencioso logró soltar algo que hizo pasar al campo del otro. Eso en su silencio casi autístico, luego de interesarme, de prestar el cuerpo, la presencia misma, lograr que esa cuestión mínima, esa articulación mínima de significante, como la fila de hormiguitas, como articulación, hacerla pasar, decirlo, yo estar interesado y luego de que lo dice, eso ya no es lo mismo, eso se transforma en otra cosa para él. Fue algo que pasó y que en tanto tal es recibido y tiene luego una respuesta. Y luego es el saludo y la despedida. Y todo eso es una experiencia transferencial que al paciente le sirve para ordenar su mundo. Entonces, volviendo a la cuestión, no nos quedamos simplemente en la dimensión delirio. El delirio nos importa a medida en que permite un tratamiento del goce. A veces permite un tratamiento del goce. Pero siempre y en todos los casos nos interesa el alojamiento transferencial, tratando de no encarnar un otro que pueda volverse intrusivo, que pueda volverse persecutorio, sabiendo que el lazo transferencial requiere en la psicosis siempre una operación de separación. Ni dejar caer, ni volvernos un otro de la demanda que luego el sujeto siente que no se puede separar. Muchas gracias, Daniel. Hay una... Excelente. Excelente, excelente. Em, Hay una pregunta en el chat que voy a leer. Kira, no... Hay una parte que no está como muy bien escrita. Si me confundo, Kira, tú la dices, ¿ya? Kira pregunta, si en la época actual la psicosis ordinaria se organiza en torno a la duda como una causa de un sin límite, ¿no? Una duda al infinito, digamos, ¿cómo trabajar un nombre del padre precarizado por un sin límite, es el de la época, digamos? Por ejemplo, la posición subjetiva cartesiana de la duda. O sea, ¿cómo trabajar un nombre del padre en la época de la psicosis ordinaria? No sé si entendí la pregunta. ¿Cómo es la primera parte? Dice, si en la época actual la psicosis ordinaria se organiza en torno a la duda como una causa de un sin límite, o sea, la duda es causa de un sin límite, lo que propone. ¿Cómo trabajar un nombre del padre en esta época? Kira, no sé si estás por ahí y te estoy representando bien o estoy preguntando cualquier cosa. ¿Quién hace la pregunta? ¿Una Kira colega? Sabán, ¿No ¿estás quiere por ahí? tomar la palabra? Sí, ahí Sí, sí, está. perdón, perdón. Está bien, o sea, sí, yo sé que es un poco confuso. La cuestión es, claro, un nombre de padre o no hay un nombre de padre es un tema, pero si hay un nombre de padre que apunta a un sin límite, como la duda, un poco por ahí iba mi duda y vinculándolo con las posibilidades de la psicosis ordinaria. Sí, no generalizaría la duda No, en la no, claro, psicosis claro. ordinaria. Quizás en un sujeto la duda puede cumplir una función de dejar algo indeterminado y eso permitirle a él de alguna manera evitar asumir una posición subjetiva que no puede sostener. Entonces, tratamos de mantener esa duda, a diferencia de la duda obsesiva, le damos un tratamiento distinto. ¿Cómo puede pasar con la inhibición? Tenemos la inhibición neurótica, en la experiencia analítica buscamos sintomatizar la inhibición, pero hay ciertas inhibiciones en la psicosis que más bien las respetamos, porque también cumplen una función de límite a asumir una determinada posición subjetiva con la cual no se cuenta con el recurso simbólico para poder sostenerla.
La psicosis ordinaria es una psicosis, en principio, que no ha vivido la experiencia de un gran desencadenamiento, que ha venido a generar una catástrofe y una devastación total. Eh, Como sucede Schreber, un día está en la Corte Suprema de Justicia, otro día es un cadáver leproso invadido por rayos. Cambia mucho. Y luego es la mujer de Dios. Qué cambiado está usted, señor Schreber, para alguien que no lo vio durante un tiempo. ¿Por qué se produce una suerte de explosión de todo el armado subjetivo? Catástrofe. Es un derrumbe de todo el armado de los semblantes, las identificaciones. Es la devastación de los semblantes y la irrupción del goce. La psicosis ordinaria no es eso. Es más bien la clínica de la sutileza. Es la clínica del pequeño automatismo mental de Clerambault. Es esa zona, y cuando tenemos la idea de que se trata de una psicosis ordinaria y el sujeto tiene dudas, en la medida en que la duda no lo angustie, si la duda es algo con lo cual él convive y la mantiene y hasta se vuelve, por decir así, asimilable a su yo, no tenemos ningún interés de que salga de la duda. Lo importante es que no dude el analista. Bien, vamos a hacer una última pregunta para luego pasar al siguiente momento de la charla de hoy. Sebastián pregunta por el chat. Tengo una pregunta en relación a si hay o no fantasma en la psicosis. Si acaso podría pensarse el delirio como un fantasma demasiado consistente. Excelente, es una pregunta que surge muchas veces. Así como decimos, hay transferencia en la psicosis, hay interpretación en la psicosis, decimos también hay fantasmas en la psicosis. El tema es que remiten a cuestiones muy distintas y a lógicas diferentes. La transferencia en la psicosis no es la transferencia neurótica, que cuenta con el nombre del padre, que cuenta con la creencia en el saber supuesto, que cuenta con el amor. La transferencia en la psicosis es sobre el fondo de la certeza de goce. Entonces, es todo lo que estuvimos hablando, de cómo avenirnos a la posición subjetiva. Lo que tenemos en la neurosis, que en la experiencia analítica, el fantasma se construye. Se construye quiere decir que es un trabajo que realiza el analizante para, en la medida en que logra reducir el sentido a su matriz mínima. Se pega a un niño, decía Freud, es una significación absoluta, es un axioma, no necesita demostración, es un anudamiento mínimo entre significación y goce, pero funciona de matriz para las demás significaciones del sujeto. Y eso es inconsciente, se construye en el análisis por un trabajo. En la psicosis, el fantasma irrumpe como fenómeno elemental, como significación. El otro goza de mí, de distintas formas. Y luego el delirio, efectivamente, es como esa eh, significación intrusiva se va desplegando y va armando y estableciendo toda la realidad del sujeto. Lo digo de un modo más acotado, da para seguir conversándolo, pero podemos hablar mejor que nunca en la psicosis del fantasma. Y es un término que utiliza Lacan en una cuestión preliminar. Fantasma deberían. Ujú. Bien. Bueno, agradecemos las preguntas hasta aquí. Pasamos al siguiente momento, digamos, de hoy. Jimena va a leer